Hola, ¿cómo están? Espero estén súper bien este día, en esta nueva semana. Espero que hayan amanecido con todo el entusiasmo por un día nuevo. O sea, hay que ser agradecidos porque tenemos un día más de vida y hay que aprovecharlo y vivirlo al máximo. O sea, como pueden ver, el día de hoy vamos a ver un tema de la asignatura de historia. Y este tema se llama la independencia de México. Por eso vamos a conocer parte de la historia de nuestro México. ¿Están listos? Presten mucha atención a este video para que puedan comprender cuál fue la historia del país donde vivimos. México estuvo dominado por España alrededor de 300 años. En ese entonces, México se llamaba la Nueva España, porque era colonia española, es decir, un territorio que le pertenecía a España, pero que estaba fuera de sus fronteras. Era gobernada por virreyes, que obedecían al rey de España. Hubo un tiempo en que España no le estaba pasando bien, pues tenía una guerra con Francia en su propio territorio. El rey de España, Fernando VII, cedió sus derechos a favor de Napoleón Bonaparte, mismo que puso a su hermano José Bonaparte como rey de España, donde trajo una desestabilización económica, política y social. Mientras tanto, por causa de la proclamación de la Constitución de Cádiz, España planteó la separación de la Iglesia y el Estado poniendo fin al absolutismo. Pero maestra, ¿qué es el absolutismo? Bueno, es el poder que reside en una única persona para que mande sin rendir cuentas a la sociedad. Mientras tanto, en la Nueva España los criollos comenzaron a organizarse con el fin de no permitir esa nueva constitución y la imposición del rey José Bonaparte, por lo que crearon juntos gubernativas clandestinas en nombre del rey Fernando VII, legítimo rey de España. Este movimiento clandestino dio paso a la conspiración de Querétaro. De ello, en México, Miguel Hidalgo, Juan Aldama, Ignacio Allende y Josefa Ortiz de Domínguez comenzaron una conspiración en Querétaro para liberarse del actual gobierno español, y al enterarse que su plan había sido descubierto en la madrugada del 16 de septiembre de 1810, Hidalgo convocó a la gente tocando las campanas de la iglesia del pueblo de Dolores y se inició la Guerra de Independencia, donde su objetivo era la restitución de Fernando VII a través de las armas. El ejército insurgente tuvo otras personalidades importantes, como Morelos, Nicolás Bravo y Vicente Guerrero. Al principio de la guerra, la intención del ejército insurgente era solo la independencia del gobierno francés que en ese momento ocupaba España. Se quería regresar al gobierno abdicado de Fernando VII. Sin embargo, durante la guerra que duró 11 largos años, la intención fue cambiando, siendo a la convicción de que eran los nacidos de la Nueva España los que debían de gobernar su propio país y así poder terminar también con las injusticias. Por otra parte, Agustín de Iturbide era parte del ejército realista, que eran las fuerzas armadas que defendían la monarquía española. En septiembre de 1821, Vicente Guerrero y Agustín Iturbide hicieron una tregua para terminar con la guerra. Se considera que la independencia terminó hasta la entrada del ejército trigarante,
a la Ciudad de México el 27 de septiembre de 1821. El Ejército Trigarante o de las Tres Garantías surge como resultado de la unión entre los insurgentes y los realistas. Ahora ya sabes por qué gritamos ¡Viva México! La lucha por la independencia de México se divide en 4 etapas. Conozcámoslas. Etapa de inicio, que llevó un periodo de 1810 a 1811. El principal líder de esta etapa es Miguel Hidalgo y Costilla. En esta primera etapa, las fuerzas revolucionarias están totalmente desorganizadas. Su único objetivo claro era que buscaba establecer un Congreso representativo, instaurar leyes de acuerdo a las necesidades de cada pueblo, reducir los impuestos y abolir la esclavitud. Después del grito de Dolores, Hidalgo y los insurgentes toman la Alhóndiga de las Granaditas, siendo la primera batalla contra el ejército realista, donde los insurgentes ganan y avanzaron, por lo que controlaron importantes regiones como San Miguel, El Grande, Celaya y Guanajuato, así como fueron ganando territorio hasta que en la batalla del Puente Calderón, donde el general realista Félix María Calleja derrotó a las fuerzas encabezadas por Hidalgo, y ahí lo arrestan y es fusilado con una bala fría el 30 de julio de 1811. Etapa de organización. Esta surgió en el periodo de 1811 a 1815. A partir de este momento, las fuerzas se concentran en un fin claro: la independencia de México. José María Morelos quedó a cargo tras la muerte de Miguel Hidalgo, el cual redacta el ideario de esta etapa, llamado Sentimientos de la Nación, donde además de plantear el objetivo de la independencia, se apunta a poner fin a la desigualdad y organizar un gobierno del pueblo. El documento Sentimientos de la Nación buscaba la independencia de la nación, el gobierno distribuido en 3 poderes y el establecimiento de la religión católica. En 1814 se declaró la Constitución de Apaxingán, instaurando un régimen republicano. Se reconoció la soberanía popular y la importancia de la libertad. En 1815, tras la proclamación de la Constitución y la persecución del general Calleja, Morelos fue arrestado y fusilado. Etapa de resistencia. Fue en el periodo de 1811 a 1815. Las fuerzas españolas debilitan a los insurgentes y los enfrentamientos continúan únicamente en el sur. Vicente Guerrero y Francisco Javier Mina son las principales figuras de esta etapa. Con la muerte de Morelos, el ejército insurgente quedó dividido en diversas facciones, caracterizado por una guerra de guerrillas. El líder más importante fue Vicente Guerrero. Tras esto, el gobierno virreinal se fortaleció y para 1820 el virrey Juan Ruiz decidió proclamar la ley de perdón y olvidó con el fin de ofrecer una a los insurgentes y poner fin a la lucha de independencia. En 1820, Fernando VII se vio obligado a respetar la Constitución de Cádiz, por lo que el clero novohispano buscó mantener sus propiedades, así que decidió organizar la conspiración de Profesa y unirse a la causa independentista. Etapa de consumación. Fue en el periodo de 1811 a 1815. En 1821, Agustín de Iturbide fue nombrado comandante general del sur por el ejército realista, y tras la restauración de la Constitución de Cádiz en España, decidió hacer una alianza con el ejército insurgente, con el fin de mantener sus derechos como criollos.
El 10 de febrero de 1821 sucede el abrazo de Acantempán, donde Guerrero y Iturbide decidieron unir sus ejércitos formando el ejército trigarante y proclaman el Plan de Iguala, donde éste buscaba defender las tres garantías: la religión católica como única, la total independencia de España y la unión de todos los habitantes. Con la llegada del último virrey, Juan O'Donoghue, el 24 de agosto, firmó junto a Iturbide los Tratados de Córdoba, donde se reconoció la independencia de México, y el 27 de septiembre de 1821 entra pacíficamente a la ciudad el ejército trigarante, señalando la consumada de la independencia. ¿Qué personajes históricos conforman a los insurgentes y los realistas? ¿Recuerdas que a lo largo de lo que te he mencionado en este video, te he mencionado el ejército insurgente y el ejército realista? Pues pon mucha atención. El ejército insurgente se conformaba por los miembros del ejército mexicano de la época de la independencia, con fuerzas que se formaron con base a la incorporación de voluntarios. Y el ejército realista se conformaba por fuerzas armadas formadas principalmente por españoles, europeos y americanos, y siendo empleadas para la defensa de la monarquía española. A continuación vamos a conocer algunas preguntas donde su respuesta ya fue mencionada a lo largo del video. Sin embargo, las voy a mencionar para que quede muchísimo más claro. ¿Por qué surgió el movimiento de la independencia? Bueno, la guerra por la independencia mexicana tuvo su antecedente en la invasión de Francia a España en 1808 y se extendió desde el Grito de Dolores el 16 de septiembre de 1810 hasta la entrada del ejército trigarante a la Ciudad de México el 27 de septiembre de 1821. ¿Quién encabezó el movimiento de independencia? El inicio de la Guerra de Independencia en los Estados Unidos mexicanos corresponde al levantamiento de armas que fue encabezado por Miguel Hidalgo y Costilla, por lo cual fueron descubiertos por los españoles. Entonces, los conspiradores de Querétaro no tuvieron otra alternativa que ir a las armas. Como manera de participación, te invito a dejar en los comentarios ¿qué crees que hubiera pasado si el ejército insurgente, siendo encabezado por Miguel Hidalgo, no se hubiera levantado en armas para poder conquistar nuestra independencia? ¿Qué crees que hubiera pasado? Te invito a escribir ese pensamiento. ¿Cuánto tiempo duró el movimiento de la independencia? Duró 11 años. El inicio se da desde el 16 de septiembre de 1810 con el Grito de Dolores. Miguel Hidalgo fue uno de los protagonistas de ese suceso y culminó 11 años después, el 24 de agosto de 1821, con la firma de los Tratados de Córdoba, cuando se acepta la autonomía de México y su independencia. ¿Qué se buscaba con el movimiento de independencia? El objetivo principal de este movimiento, armado y social, era liberar a nuestro territorio del yugo español y que en cada rincón de la colonia se olvidase por completo del concepto del virreinato. Por eso que en México todos los años los mexicanos nos juntamos en la noche del 15 de septiembre a dar el grito de independencia. Gritamos ¡Viva México! En representación del cura Miguel Hidalgo y Costilla, que en la madrugada del 16 de septiembre de 1810 sonó las campanas de la iglesia del pueblo de Dolores y dio el famoso Grito de Dolores, acto que dio inicio a la Guerra de Independencia. Impresionante, ¿no? Todos esos 11 años para poder lograr que México sea un país libre, que sea un país donde tenga democracia. Es muy impresionante todo lo que hicieron los personajes históricos que hoy conocemos. Es por eso que te invito a valorar tu México querido y que juntos podamos decir
¡Viva México! Muchísimas gracias por haberte quedado hasta el final de este video. No olvides realizar tu actividad en tiempo y forma. La espero. Hasta la próxima.